Hola, buenos días. Yo soy Huguet y os voy a proponer una clase de gimnasia suave, adaptada para las personas mayores. Bueno, yo espero que estéis todos bien en casa. Entonces, lo que os propongo son ejercicios de suave, de vamos a movilizar todos los músculos, articulaciones, que vamos a ejecutar de pie y sentado. Entonces, para las personas que no pueden estar de pie mucho tiempo, que tiene poco equilibrio, sentado se puede hacer también gimnasia, se puede practicar algo. Entonces, si tenéis una silla de respaldo plano, mejor, ¿eh? Como esta, ¿de acuerdo? Y así tendréis el apoyo de la espalda más alineada. Y si no, pues lo que tenéis. Entonces, que estemos sentados o de pie, vamos a empezar con los movimientos de cabeza. Recordad sobre todo que todo lo que vamos a hacer tenéis que adaptarlo en función de vuestras limitaciones, en función de lo que pasa en los músculos. Tenéis que estar a la escucha constantemente de los músculos, de lo que pasa, de las articulaciones. ¿De acuerdo? Entonces relajamos la espalda, los hombros y elevamos mirando hacia el techo. Si tenéis algún dolor, recordad, no se hace. Y si no, levantamos hasta donde puedo. Si es medio camino así, medio camino. ¿Sí? Inspiramos. Exhalamos por la boca. Ahora, las personas que hace mucho tiempo que no hacen ejercicio, empezar con movimientos pequeños. Última vez. Y seguimos con la cabeza, miramos a los lados, ahora a la derecha, a la izquierda. Vamos a evitar desplazar la espalda, ¿de acuerdo? Y movilizamos los hombros. Última vez. Y desde el lado vamos a bajar la barbilla, dibujar un círculo. Elevamos hacia el techo. Si puedo ampliar más, amplío más. Miro al techo, hasta la otra pared, deslizo mi mirada hasta el suelo y amplío así el círculo último. Y vamos en el sentido contrario. Inspiro a subir. Soltamos por la boca ahora. Y último. Ok, muy bien. Y volvemos con la cabeza en el centro. Seguimos, vamos a bajar hacia los hombros que vamos a desplazar hacia arriba y hacia atrás. Lo hago de pie y de perfil para que veáis. Desplazo delante, arriba, atrás. Siempre lo que me permite la articulación. 4. Y vamos en el sentido contrario. Empujo atrás, hacia arriba, hacia adelante. 1, suavecito. 2. 3. 4. Vamos por 5. 5. Y voy a elevar mis dos hombros ahora hacia las soleras. Inspiramos y bajo. Inspiro, subo. Tres. Subo, 4. Y 5. Y ahora un pequeñito movimiento, ya veréis.
Voy a empujar los hombros hacia atrás, desplazarlos, inspirando y hacia adelante, curvando un poco la espalda. Pensar hombros, no brazos. Desplazo atrás, desplazo adelante. Y así trabajamos todas las posibilidades de articulación de hombros y omóplato. Inspiro. Y última vez. Ok, muy bien. Seguimos con los brazos. Vamos a elevar, inspirando. Cuidado, no elevar los hombros hacia la cabeza. Y bajamos, expirando. Y subo, inspiro, muy relajado. Bajo. Hacemos de pie también. Inspiro, subo. Si estáis sentados, mantener la espalda apoyada y os evitará así desplazar la espalda. Con el apoyo aquí, solo se van a mover los brazos. Y última vez. Bien. Y vamos a ir desde aquí, elevo y bajo. Subo 2. Subo 3. 4. Y 5. Y vamos a hacer como una rotación. Elevo, giro las palmas, bajo hasta los costados. Inspiro, subo y bajo. Y subo, bajo. Vamos en el sentido contrario y arriba. Giro las manos, bajo hacia adelante. Y subo 2. Cuidado los hombros. Y subo 3. Y bajo. Si notáis ya un cierto cansancio de tanto repetir, parar, relajar un poquito y seguir. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos con los pies. Entonces, si estoy de pie, me apoyo a la pared si tengo poco equilibrio y desplazo la pierna adelante y vais a mover el tobillo, los dedos, llevando la uña de los dedos hacia el suelo. Articulamos tobillo y dedos. Si estoy sentada, lo mismo, aquí. Ves que yo tengo una pequeña esterilla debajo de los pies. Si tenéis zapatillas de casa blandas, pues puedes mantener las zapatillas. Si no, es mejor con los calcetines, los pies en la alfombra. Última vez. Cambiamos de pierna. Recordar. Empezamos pequeños, vamos aumentando la amplitud del movimiento. Última vez. Ok. Seguimos sentados. Voy a colocar las dos manos así para elevar un poco la pierna. Y voy a ir con un círculo. ¿Veis? Pensar círculo con el dedo gordo. Intento a los lados, hacia el suelo, el otro lado. Y sentido contrario. Controlar que no sea movimiento de pierna, solo el tobillo. Muy bien. Y cambiamos de pierna. Lo mismo. Sentido contrario. Última vez. Ok, muy bien. Y nos vamos a despegar del respaldo de la silla. Aquí nos vamos a sentar todos, juntar bien las piernas, los talones, la punta de los pies
Y voy a elevar las plantas, dejo los talones en el suelo y vuelvo. Y subo 2, bajo. Notaréis ahí que cuanto más subís, aquí se contraen los músculos delante. 3. Ves que no separo los dedos, cuidado. 4. Y último 5. Y ahora dejo los dedos en el suelo. Lo voy a hacer un poco de costado. Mantener también pies, plantas juntas. Y elevamos los dedos. Esta vez dejamos los dedos en el suelo. Articulamos otra vez. Y elevar los talones todo lo que podáis. ¿Sí? Si estoy de pie, pues aquí sí me apoyo y subo también dedos. Os podéis apoyar a la pared y bajamos. Y última vez. Ok, muy bien. Y vamos con la rodilla ahora. Aquí. Elevamos la rodilla, elevamos el pie, la pierna. Si notáis una resistencia, no forcéis. Bajar, repetir varias veces. Y de manera suave, cuidado no dar un golpe así, subir, dar un golpe a la rodilla. Última vez. Y mantenemos esta pierna arriba y vamos a volver otra vez a apuntar y flexionar. Llevo la planta del pie hacia el suelo, enseñando algo delante con mis dedos y vuelvo a empeñar hacia la rodilla. Si tenéis problema de rodilla, mucho cuidado con la flexión de pie, ¿sí? Progresivamente. Última vez. Ahí notaréis cómo trabaja más aquí el cuádriceps. Y cambiamos. Y vamos arriba, abajo. El otro pie. Última vez. Y damos el pie arriba. Y vuelvo a apuntar, flexionar. Muy bien, última vez. Ok, muy bien. Nos desplazamos un poquito hacia adelante. Entonces, nos he dicho al principio, si tenéis una bufanda, un pañuelo, correrlo, lo colocamos entre las manos y nos va a ayudar para mantener la posición de los brazos. Sentados, apoyamos la espalda, nos sentamos bien en el fondo de la silla, elevamos los brazos, puedo mantener codos doblados así, no habrá menos tensión en los hombros. Y voy a inclinarme hacia adelante, ¿veis? La espalda recta, bien alineada. No pensáis desde cabeza, sino que desde aquí, desde el pecho. Desplazamos delante. Y damos la cabeza que siga el movimiento de la espalda, no cambies nada. Y vuelvo atrás. Inspiro, hombros muy relajados. Y última vez. Ok, muy bien. Y vamos a separar la bufanda que tenéis, pues aquí cada mano en cada extremidad. Y vamos a elevar. Y desde aquí voy a bajar la bufanda a la cabeza, redondeando la espalda. Y vuelvo, apoyando mi espalda poquito a poquito a la silla. Vamos más de lado. Y bien apoyado, bien sentado. Inspiramos. Y la cabeza se inclina, la bufanda. ¿Veis? Aquí redondeando la espalda. Y vuelvo atrás. Vértebra, vértebra. Posición recta. Y corro el aire antes de parar. Suelto por la boca, inclinar.
Y vuelvo. Doblar los brazos si hay tensión en los hombros. Y última vez. Esto lo puedo hacer también de pie, aquí. Vuelvo arriba. Última vez. Bajo la parte superior de la espalda. Y vuelvo arriba. Muy bien. Descansamos. Seguimos con la espalda. Nos vamos a sentar en el borde de la silla. Dejamos la bufanda del pañuelo. Aquí. Voy a colocar mis manos aquí, muy relajado, los hombros, los codos ves caídos hacia el suelo, las piernas un poquito separadas. Y voy a girar desde el ombligo hasta la cabeza. Pensar hombro y omóplato, la parte superior. Inspiro y giro. Cuidado no desplazar la cadera ni las piernas. Inspiro, vuelvo. Y suelto al otro lado. Como si alguien que me llama, yo giro para ver quién me llama. Vuelvo en el centro. Y desplazo el lomo. Y vuelvo. Y mi cadera se queda bien apoyada en la silla. Notaréis en la espalda, desde el omóplato hasta la zona lumbar. Última vez. Recordar progresivo. Y con la respiración. Última vez. Y volvemos. Este ejercicio es mejor hacerlo sentado, porque la cadera tiene que mantenerse inmovilizada. Apoyamos la espalda para relajar un poquito. Ok, muy bien. Seguimos. Vamos a separar las piernas, dejando los pies bien apoyados. Y vamos a repetir lo de antes, es decir, que yo voy a girar mi espalda y mi mano derecha encima de la rodilla izquierda. Igual me veis vosotros al revés, ¿de acuerdo? Y voy a pensar en deslizar la mano, agarrar la silla con la otra mano. Y deslizo. Y voy a buscar hacia el tobillo. Vamos poquito a poquito. Y vuelvo hacia arriba, hasta la cabeza. Corro aire. Y deslizar la mano, relajar la cabeza. Y volver. Y muy relajado. Notaréis el estiramiento en la espalda. Si tira demasiado, paramos, recordar, sentir lo que pasa, estar atentos. Y bueno, y vamos al otro lado. Cuidado, no mover las piernas. Y la otra mano, en la otra pierna, la cabeza, deslizo mi mano. Respiramos. Y vuelvo arriba. Y deslizo tercera vez. Y 4. Y última vez. Muy bien, volvemos en el centro y relajamos.
vamos a ir de pie, vamos a hacer un ejercicio de estiramiento de los costados de la espalda. Entonces me apoyo a la pared, coloco la otra mano en mi hombro y separo las piernas en la anchura de la cadera. Y voy a inclinar mi cabeza hacia la pared, doblar este brazo de la mano apoyada y elevo el codo. Expiramos y volvemos en el centro. Si no podéis inclinar mucho, es mejor quedaros aquí y ahora es el codo que sube hacia el techo, ¿de acuerdo? Y vuelvo. Podéis hacer lo mismo sentados en la silla. Exhalamos con la inclinación subida del codo. Vuelvo. Última vez. Muy bien. Y vamos al otro lado. Os doy la espalda, ¿de acuerdo? Lo mismo aquí, brazo apoyado, inclino y elevo el codo. Os voy a demostrar en posición sentada. Agarro la silla aquí, por si acaso. La espalda no apoya y me inclino hacia el lado y subo el codo. Cuidado no sacar la cadera de la silla, ¿eh? Me quedo bien sentado. Y vuelvo. Y dejar la cabeza donde está, no acerquéis la barbilla al pecho, ¿eh? Dejo ahí la separación de la barbilla con mi pecho. Pensar codo, desplazo. Y última vez. Ok, muy bien. Y relajamos. Apoyamos la espalda si notéis cierta tensión. Bien. Bien, vamos a seguir. De pie, me apoyo a la pared y ahí voy a subir y bajar talones y subir, siempre bien apoyado. Última vez. Bien, y me quedo de pie y ahora voy a elevar una rodilla hacia el pecho, trabajamos articulación de la cadera de la rodilla. Pensar rodilla y no solo pie, ¿eh? ¿De acuerdo? Es la rodilla que sube hacia el techo. Bien apoyado, cuidado los movimientos de espalda. Si es poca subida, no pasa nada. Última vez. Ok. Y me voy a quedar así, frente a la pared, y voy a juntar los pies en plan posición de clásico, talón con talón, las puntas un poquito abiertas, un poquito. Aquí. Voy a mantener bien recta mi espalda, me apoyo bien a la pared y ahora subo la pierna hacia el lado, ¿veis? Lo hemos hecho hacia adelante, ahora es hacia el lado. Ahí, en la dirección que me indica el pie. Y trabajamos la articulación de la cadera otra vez, pero el ángulo es diferente, ¿veis? Intentar no modificar la posición de la espalda. Última vez. Y si estás sentados en una silla, podemos hacer el primero sin apoyar la espalda y con la rodilla que sube hacia adelante, apoyarse un poco, sentarnos en el borde de la silla y elevar la rodilla. Cuidado, no echaros hacia atrás. Ahí. La rodilla no sube tanto, pero bueno, aquí trabajamos algo en la cadera también.
y descansamos. Y vamos a ir con las manos, articulación de muñecas, vamos a girar así, en plan flamenco, ahí, muñecas. Y movilizar si os ayuda con el otro brazo aquí, para no mover todo el brazo. Y vamos en el sentido contrario. Bien. Y cambiamos de brazo hacia un lado. Siempre notaréis que hay un poquito menos de movilidad de un lado a otro, el derecho o el izquierdo. Es normal, siempre practicamos más de un lado que de otro. D'où la importancia siempre de trabajar los dos lados haciendo gimnasia. Sentido contrario. Muy bien. Y cambiamos aquí con el brazo doblado, relajado. Con la otra mano voy a llevar el dorso de la mano hacia mi cuerpo. ¿Sí? Muy progresivo, muy lento. Y respirando. Notaréis el estiramiento aquí. Recordar progresivo. Si notáis una resistencia, parar el movimiento. Última vez. Y giramos el brazo hacia el otro lado, palma hacia el cuerpo. Coloco la mano en el dorso esta vez. Y aprieto suavemente. Y ahora estiramos la parte aquí superior del brazo. Respirando también. Son movimientos pequeños, pero que nos hacen trabajar la musculatura y las articulaciones. Y cambiamos de brazo. Aquí, la mano cruzada y presionamos. Otra vez. Cambiamos la posición del brazo de la mano. Aquí hay que apoyar en el dorso de la mano. Respirando. Cuidado, no tensar este hombro, dejarlo bien abajo relajado. Última vez. Bien. Y vamos a acabar. Os recomiendo todos sentados para hacer este ejercicio. Lo haréis mejor porque no vais a desplazar la cadera. Nos sentamos en el borde de la silla, las piernas separadas. Si hace falta, separo más. Y voy a dejar mis brazos ahí, caídos. Y voy a bajar acercando poquito a poquito todo el peso de la cabeza hacia mis rodillas. Y voy a bajar. Respirando. Sentir lo que pasa en la espalda. Y vuelvo atrás, apilando las vértebras. Mirar que mi cabeza se queda abajo. Llega última. Vamos a mirar al techo. Y os lo hago de perfil. Y primero la cabeza. Y acerco abajo despacito. Sensación de peso. Y vuelvo atrás. Cabeza. Inspiro.
Intentar mover por partes, no ahí todo en bloque. Primero solo la cabeza. Y desplazo los hombros, los brazos hacia adelante. Me puedo quedar ahí un momento, sentir más peso en mi cabeza, en mis hombros, sentir el estiramiento y volver atrás, apilando las vértebras. Se abren los hombros y la cabeza. Y última vez. Volvemos atrás, muy lento. Y mantenemos un momento, disfrutamos de esta sensación de relajación. Y relajamos. Apoyamos la espalda. Bien, pues para hoy yo creo que esos 30 minutos de ejercicio de gimnasia suave nos va a venir bien. Recordar, no hace falta forzar, ¿eh? Y no pensáis que hacer 30 veces hoy porque mañana no voy a hacer será mejor. No, al contrario. Cuidemos nuestro cuerpo, tratémoslo con cariño, ¿de acuerdo? Espero que haya gustado la sesión. Nos vemos otro día. Adiós.